sigo queriendo. El tiempo me convenció que te sigo amando. Esa es mi suerte. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo. El tiempo me convenció que te sigo. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos invitada Maribel Paredes. ¿Cómo estás, Maribel? A los años que te veo, ¿dónde estuviste? Cuéntanos, tu saludo para Creagen. Hola, señor Genaro, Producciones Creagen. Y nada, estaba en mi hermoso departamento Cajamarca, provincia San Marcos, José Sabogal, ahí estaba en mi tierra. Por motivo de las pandemias, nos alejamos un poquito de la música, pero ahora ya estamos con más fuerza acá. Y nada, agradecer, ¿no?, por apoyar a los nuevos valores que estamos acá, somos nosotros. Mira tú qué bien, Maribel, a los años. A ver, Maribel, cuéntanos, pues, ¿qué has hecho tanto tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Estuviste en tu tierra? Cuéntanos, pues. Sí, estuvimos ahí en mi tierra, en San Marcos, José Sabogal. Estuvimos, pues, sembrando la papa, ya que no podíamos cantar por el motivo de la pandemia, todo eso, nada, estábamos ahí trabajando, apoyando a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Estando ahí en familia, pues reunidos, ¿no? Después de tanto tiempo. Qué bueno. A ver, Maribel, queremos escucharte un temita, pues, ¿cuál podría ser uno de tus temas, pues? A ver, ¿cuál temita? Borracha, borrachita un poquitito, ya que esa canción está que suena bastante, ¿no? Y también lo estamos interpretando nosotros. Borracha, borrachita, me dicen por ahí, cervecera, cantinera, me dicen en mi pueblo. Así bien borrachita, me quieres con amor. Así bien borrachita, te canto esta canción. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? Pásame la botella, que hace ratos quiero tomar. ¡Wow! ¡Qué bonita canción es, Maribel! A ver, Maribel, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, aún negocios por ahí. Estamos haciendo planes para poner algo, hacer algo en la vida, ¿no? Pero no acá, pues es en mi tierra, en Cajamarca. Claro, claro. Dime, Maribel, tienes un lindo vestido. ¿Quién te lo diseñó esos vestidos? Este vestuario es gracias a mi madrina, Celia, que me lo donó, ¿no? De Cajamarca, del departamento de Cajamarca. Mira tú. A ver, Maribel, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando? Que sigamos para adelante, nunca nos rindamos. Sé que hay muchos obstáculos en la vida, pero seguir para adelante, con frente en alta, aunque te digan lo que te digan, seguir para adelante, nunca caer. Qué bueno. A ver, Maribel, ¿un número telefónico nos puedes dar? Mi número para contratos es el 93 56 0 83 89. Ese para contrato, ahora para el maltrato, pues. No, para maltratos no hay, don Genarito, todavía. Bueno, a ver, Maribel, ¿qué mensaje le das a tus seguidores? ¿Algún mensaje? Bueno, gracias por estar ahí conmigo, apoyándome. Agradecerles bastante a mis seguidores de mi Facebook, del YouTube, que también estoy ahorita, he colgado videos de acá de Chabuca en YouTube. También están ahí que me siguen y no, agradecerles bastante. Gracias a ellos soy lo que soy. Estoy llegando poquito a poquito hacia una escala. Qué bueno. A ver, Sarita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como Maribel Paredes Sánchez. Perfecto. Una vez, tu número telefónico. Mi número telefónico es 93 56 0 83 89. Bueno, Maribel, un gusto entrevistarte, pues espero ya te verte muy pronto para hacer un escenario, por esto despida para Creagen. Igualmente, agradecerle a usted, señor Genarito, Producciones Creagen, por seguirnos, ¿no? Por darnos esta oportunidad para entrevistarnos y gracias con su apoyo, le agradezco bastante. Qué bueno, una ventana para todos ustedes más, pues Maribel, nos vemos, cuídate.